Buenas noches con todos. Le habla la doctora Rocío Galloso, presidenta actual de la Sociedad Peruana para Estudio del Hígado. Primero agradecerles por acompañarnos en nuestra acostumbrada ya discusión de caso clínico cada tercer jueves de cada mes, ¿no? Antes de empezar, quería anunciarles brevemente ya la apertura de las inscripciones en nuestro curso Rolando Figueroa, los cuales va a ser desde el día 8 a 10 de julio, siendo la modalidad virtual el día 8 y 9 y 10 de julio presencial, ¿no? La cual ya como sabemos contamos con la participación de aproximadamente 15 ponentes internacionales, cada uno de ellos referentes en la patología tanto en Latinoamérica como en el mundo, ¿no? Los cuales nos van a dar conferencias magistrales y compartirán sus conocimientos en estos 3 días con todos nosotros. Asimismo, informarle que tenemos este curso Rolando Figueroa en su versión 27, vamos a tener una actividad diferente que es Desayuna con el experto, lo cual es, tenemos la aceptación de los profesionales, especialistas, cada uno de ellos, y vamos a hacer 5 desayunos, quedan muy pocos cupos, los que estén interesados, escribe por favor en la página web para asegurar su cupo, quedan realmente muy pocos. ¿Okay? Sin más, pasamos a nuestra actividad. En esta oportunidad vamos a hablar una discusión de caso clínico, lo cual nos pareció importante compartir cómo poder interpretar las alteraciones del perfil hepático, que muchas veces no sabemos, nos interpretamos de manera diferente para poder ayudar a nuestro paciente con una posible hepatopatía crónica o aguda, ¿no? En esta oportunidad tenemos como invitada, como moderadora desde la ciudad de Arequipa, la doctora Catherine Ceballos Zurita. La doctora es miembro de AP, mucho tiempo nos apoya, es médico gastroenteróloga y hepatóloga y trabaja en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo en Arequipa, ¿no? Sin más, la dejo a la doctora y cualquier pregunta, por favor, la ponen en el chat para que sea discutido al final de la reunión. Buenas noches. Buenas noches con todos. Sean bienvenidos a esta discusión de caso clínico. El día de hoy vamos a contar como panelista con la doctora Rosario Mayorga. Ella es médico asistente del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ella es médico gastroenteróloga y hepatóloga. También es profesora de la Clínica Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Cayetano y ex becaria del Centro de Entrenamiento de Patología del Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Es un gusto poder contar con su presencia, doctora. Vamos a presentar el día de hoy un caso clínico de una paciente que hemos visto en Arequipa. Para ello vamos a contar con la presencia de la doctora Romina Buscaglia, que es médico gastroenteróloga y nos va a presentar el caso. Entonces yo creo que podemos ir empezando, doctora Romina, presentando el caso. Muchas gracias, doctora. Buenas noches con todos los colegas y participantes. Voy a compartir mi pantalla. Okay. Muy bien. Si me podrían confirmar, por favor, que se está viendo adecuadamente. Perfectamente, doctora, se ve muy bien. Muchas gracias. Bueno, con todos, buenas noches. Mi nombre es Romina Buscaglia, soy médico gastroenteróloga y esta noche les voy a presentar el caso clínico de revisión. También soy médico ex residente del Hospital CASE de aquí de Arequipa. Bueno, para empezar vamos a definir los objetivos de la presentación del caso. Es como primer objetivo reconocer los patrones de daño hepático, poder reconocer los parámetros laboratoriales e imaginológicos de una hepatopatía crónica, una cirrosis e hipertensión portal, saber qué exámenes solicitar según la prioridad, teniendo en cuenta la frecuencia de presentación, la historia clínica del paciente y los patrones de alteración en el paciente, y revisar los posibles diagnósticos diferenciales. Como datos generales y antecedentes, tenemos una paciente femenina de 18 años, natural y procedente de Arequipa, sin antecedentes de enfermedades crónicas ni antecedentes quirúrgicos, con esquemas de vacunación completo, sin alergias conocidas, no es usuaria de ningún tipo de medicación habitual, se indagó también respecto al consumo de alcohol y otras sustancias o drogas prescritas y no prescritas, así como suplementos nutricionales y productos herbales, los cuales fueron negativos, y como único antecedente de importancia familiar,
un hermano varón de 14 años con sobrepeso y esteatosis hepática. En realidad, esta paciente estaba siendo estudiada por una amenorrea de 4 meses de evolución, y durante este estudio se le solicitó un perfil hepático, dentro de otros estudios, y frente a la alteración es que es referida a consultorio externo de gastroenterología. Como podemos ver en sus exámenes iniciales, ella presentaba una visitopenia con una plaquetopenia importante, con 60.000 plaquetas, de igual manera una alteración de todo el perfil hepático, con una TGO 5 veces por encima del límite superior de lo normal, una TGV hasta 7 veces el valor superior a lo normal, una alteración en las bilirrubinas a predominio indirecto, y de igual manera una fosfatasa alcalina casi 4 veces el límite superior de lo normal. La gamma-glutamil también se encontraba bastante elevada. Dentro del examen físico, en realidad no se encontró nada contributorio, sí señalar que la paciente tenía un peso adecuado para su talla, es decir, estaba dentro de su peso adecuado. Muy bien. Entonces vamos a hacer la primera pregunta. Todos los participantes pueden votar la respuesta que consideren adecuada. Es probable que en alguna de las preguntas vayan a considerar varias respuestas, y eso sí, con toda confianza pueden colocarlas, ¿sí? Muy bien, entonces la primera pregunta es: ¿qué patrón de daño hepático tiene la paciente? ¿Hepatocelular, colestásico, mixto o es irrelevante? Bueno, yo quería aprovechar, doctora Mayorga, para poder comentar al respecto de esto. Pasa que cuando nos encontramos frente a un paciente que tiene alteración de enzimas hepáticas, lo primero que deseamos es poder orientar nuestro algoritmo diagnóstico, ¿no? En cuanto a qué exámenes solicitar o no. Entonces, de allí yo quería preguntar qué importancia tiene poder determinar el tipo de alteración que tiene el paciente, y dos, de qué manera nosotros pudiésemos encontrar este patrón, ¿no? Buenas noches, Catherine. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Encantada de estar aquí en esta reunión. Bueno, es sumamente importante desde el primer momento, fuera de realizar una adecuada historia clínica del paciente, y si estamos con una paciente que tiene una sospecha de enfermedad hepática, digamos, es importantísimo, en primer lugar, evaluar un perfil hepático. En el perfil hepático tenemos algunas formas ya establecidas de definir si este patrón tiende más a representar un daño hepatocelular o tiende más a representar un daño colestásico. Para esto nos valemos, puede ser de una forma práctica, dependiendo de las veces que esté elevado, por ejemplo, la ALT, o las veces que esté elevada la fosfatasa alcalina, y con eso enfocar un poco, ¿no? Si, digamos, nuestro patrón es más hepatocelular, orientar a las enfermedades que con mayor frecuencia se asocian a alteraciones de la ALT, ya sea esta de una forma leve, moderada o severa, ya que más o menos, dependiendo del grado de compromiso de estas pruebas, nos va a orientar más o menos al diagnóstico. Igualmente, si el patrón calculado, según la fórmula que conozcamos o analizando el R que conocemos, si nos orientamos más a una patología colestásica, tener en mente un algoritmo más o menos de diagnóstico o de enfoque de este paciente. No sé si hay que responder la pregunta que tenemos acá. Me parece más o menos, calculándolo rápido, que el daño en el caso de este paciente presentado es un daño mixto, ¿no? Tiene una alteración hepatocelular y también tiene elevación de fosfatasa, que más o menos se puede concluir que es un patrón mixto de enfermedad hepática, lo que nos va a permitir hacer nuestro algoritmo diagnóstico, como va a seguir comentando Romina. No sé qué ha opinado el público. Sí, ciertamente la mayor parte del público ha opinado que es un patrón mixto. Doctora, y yo quería aprovechar, ¿valdría la pena, o usted cree que con los datos que tenemos hasta este momento pudiésemos aventurarnos a hacer alguna presunción en cuanto a si el problema es agudo o crónico? Porque pasa que si es agudo, además de determinar cuál es la etiología de la alteración de enzimas hepáticas, también tendríamos que tratar de investigar la severidad del cuadro, ¿no? A diferencia que si estamos frente a un problema crónico, además de saber la etiología, querríamos saber cuánto de fibrosis hepática tiene el paciente, ¿no? No sé si con los datos que tenemos podemos aventurar un poco al respecto de dar una opinión acerca de ello. Sí, hay
hay un tema que llama la atención, ¿no? Que es una paciente bastante joven, ¿no? Es una paciente de 18 años y que probablemente trae una enfermedad desde de la infancia o su niñez. Y habría que indagar bien los antecedentes de enfermedad, problemas de nacimiento, buscar algún rasgo fenotípico de alguna enfermedad de la niñez. Llama la atención también que siendo joven y manifestándose ya con estas alteraciones no tenga ningún síntoma, ¿no? Incluso el nivel de bilirrubina es normal, es una chiquita que no es ictérica, tiene un peso adecuado, tiene la manifestación de la plaquetopenia, lo que nos hace pensar que podría ser un daño crónico si es que esta plaquetopenia lo relacionamos con el daño hepático. Entonces, me llama la atención y quisiera preguntarle, aprovechando la oportunidad, si ella tenía alguna evaluación previa o algún gastropediatra había evaluado el caso para orientar un poquito el diagnóstico, ¿no? Sí, en realidad la paciente se indagó, como estaba en un estudio básicamente por amenorrea, al momento que llegó con nosotros, se indagó respecto a enfermedades en la infancia y no se reportó ningún hallazgo significativo en realidad. Y el antecedente del hermano, que lo mencionan como esteatosis hepática, ¿eso es un diagnóstico por imágenes, por biopsia? ¿Cómo hacía el hermano de 14 años, creo? Sí. Tiene también diagnóstico de esteatosis hepática. Lo que pasa es que el hermano tenía sobrepeso y por el sobrepeso fue que lo llevaron bueno, al médico, ¿no? Y ahí se le hizo también exámenes de extensión, un examen de rutina, una ecografía de rutina y se estableció el diagnóstico de estetosis hepática. Incluso se le inició el tratamiento con metformina y medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Para la pérdida de peso. Y no sé si tendrán el dato, pero en este niño o en su hermano se sospechó de alguna hepatopatía avanzada, no se le indicó biopsia, el perfil hepático, digamos, no estaba tan alterado en el hermano. No estaba tan alterado, el hallazgo positivo fue el ecográfico. En eso se basó el diagnóstico. Sí, y bueno, para aportar un poco respecto de la historia del hermano, si es cierto, es un paciente que tenía sobrepeso, le hacen una ecografía, le encuentran esteatosis hepática y le amplían un perfil hepático. Lo mismo que un perfil lipídico, una glucosa y una insulina. Entonces, allí se encuentra que había resistencia a la insulina, tenía triglicéridos elevados y enzimas hepáticas elevadas 2 o 3 veces el valor normal, no pasaba de ello, y solo las transaminasas. Entonces, el paciente inicia medidas higiénico-dietéticas, inicia tratamiento con metformina por el hiperinsulinismo, logra bajar de peso, y con ello las enzimas hepáticas también se normalizaron. Eso hablando en cuanto a la evolución del hermano, ¿no? Entonces, eso tiene como antecedente. No parece relevante, ¿no? Al momento. Sí. ¿Continúo? Listo, muy bien. Entonces podríamos continuar. Ok. Muy bien. Entonces, como ya se ha establecido, en realidad es importante definir un patrón de daño bioquímico. Básicamente podemos reconocer dos tipos, el daño hepatocelular, el cual hay una elevación desproporcionada, sobre todo de la TGP, ya que es más hepatoespecífica, respecto a la fosfatasa alcalina, y un patrón de daño colestásico en el cual la elevación de la fosfatasa alcalina es desproporcionada respecto a la elevación de las transaminasas, sobre todo la TGP. Si es que no cumple alguno de estos criterios, lo que se puede plantear es un patrón mixto. Como en nuestro caso, de igual manera, otra herramienta que se puede utilizar, como ya se ha mencionado también, es el cálculo del valor de R, que según la fórmula es el valor de TGP del paciente sobre el límite superior normal de TGP, según el laboratorio que se use, y la fosfatasa alcalina sobre la fosfatasa alcalina del paciente sobre el límite superior normal de fosfatasa alcalina, considerando un patrón hepatocelular si R sale superior a 5, colestásico si sale menor a 2 y mixto si está entre 2 y 5. Con los datos del paciente se obtuvo un R de 2.2 que corresponde a un patrón mixto con una tendencia a la colestasis. Muy bien. Entonces la siguiente pregunta es, de las alternativas que tenemos, ¿qué enfermedades no pueden cursar con un patrón mixto? Mientras vamos respondiendo,
cuando nosotros revisamos las guías clínicas de alteración de enzimas hepáticas, es bastante frecuente encontrar el algoritmo diagnóstico para un problema hepatocelular, ¿no? O el algoritmo diagnóstico para un problema colestático. Pero es poco frecuente encontrar un algoritmo diagnóstico para un problema mixto. Entonces yo quería preguntarle, doctora, ¿qué tan frecuente es esta presentación como una alteración mixta de enzimas hepáticas tanto en problemas agudos o crónicos? Bueno, la presentación mixta no es, digamos, es frecuente en la mayoría de patopatías crónicas que investigamos, sobre todo en las que con más frecuencia vemos, digamos, en la patología por hígado graso, por ejemplo. En las que estamos viendo en las alternativas, digamos, por ejemplo, el daño hepático inducido por drogas, puede tener, sabemos, cualquiera de las tres presentaciones, ¿no? Podría presentarse como un daño hepatocelular, un daño mixto, un daño colestásico. La CBP, bueno, es una entidad típicamente colestásica. Difícilmente se va a presentar con un patrón mixto. Podrían haber alteraciones transitorias de las transaminasas al inicio de la enfermedad. La sarcoidosis es una enfermedad más rara, pero que típicamente tiene un patrón granulomatoso. Suele ser colestásico, pero dependiendo también del estadio podría tener una presentación mixta. Y la enfermedad de Wilson también, ¿no? Suelen superponerse alteraciones tanto histológicas como laboratoriales al momento de la presentación. La pregunta es: ¿qué enfermedades no pueden cursar con un patrón mixto? A ver qué se obtuvo en el chat. En realidad es una pregunta bastante difícil, ¿no? Sí. Porque ciertamente la mayoría de patologías podrían presentarse dentro de este patrón, ¿no? Bueno, en cuanto a la encuesta, la mayoría ha contestado la B, CBP, pero como usted comentaba, doctora, muchas veces en los estadios iniciales CBP se presenta con un patrón mixto, ¿no? De elevación también de transaminasa. A veces con un patrón mixto un poco más tendiendo hacia la colestasis, ¿no? Bueno, Sí, es muy categórico. es Muy una pregunta categórico. difícil. Sí. Consideramos la respuesta correcta, enfermedad de Wilson, después de una amplia revisión, ya que lo predominante en la enfermedad de Wilson es el patrón inflamatorio, ¿no? Pero sí, realmente me parece una pregunta bastante complicada. Entonces, ¿podemos Sí, continuar, difícil doctora de decir. Romina? Sí, gracias. Entonces, hasta el momento, lo que planteamos con la paciente es que tenemos una paciente con una alteración de enzimas hepáticas, con un patrón de daño celular mixto con tendencia a la colestasis, una etiología de momento no filiada, y debido a las alteraciones en el hemograma, básicamente por la plaquetopenia, necesitábamos descartar una hipertensión portal. Lo que se... perdón. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. A este nivel, ¿qué exámenes solicitaríamos? Ciertamente acá pueden haber varias respuestas correctas, ¿no? Entonces podemos ir votando en la encuesta y los que estén en computadora, los que están en celular pueden ir votando en el chat. Ciertamente, doctora, a veces dividir los exámenes como que de primera línea, segunda línea, tercera línea es un poco complicado en el contexto de que no todos tenemos la misma accesibilidad a los exámenes, ¿no? Y dependiendo de nuestro centro de trabajo. Yo quería preguntarle, en todo caso, de esta lista, ¿cuál considera que no debiera faltar, ¿no? Que es un examen que sí o sí tiene que estar. Bueno, hasta ahora no tenemos un estudio por imágenes. Creo que de todas maneras tenemos que tener un estudio por imágenes que podría ser la ecografía abdominal. Pero igualmente creo que no deberían faltar aquellos exámenes que nos sirven para detectar las patologías más frecuentes, ¿no? Y dado el grupo etario, pues habría que descartar alguna hepatitis infecciosa y también enfermedades de autoinmunes. Tal vez el Doppler lo dejaría para el siguiente paso, pero creo que todas son válidas, ¿no? Tiene cierto, la mayoría ha votado la respuesta E, que son todas las anteriores, ¿no? Creo que en esta etapa del estudio del paciente, ciertamente todos los exámenes no son útiles. Muy bien, entonces podríamos continuar, doctora Romina.
Entonces, efectivamente, ante lo que nos habíamos planteado de la paciente, lo que se decidió fue ampliar los estudios de laboratorio y también complementar con estudios de imagen. Aquí tenemos los resultados respecto al proteinograma. En realidad salió dentro de límites normales. Los valores de inmunoglobulina G estaban ligeramente por encima de lo normal, considerando un valor de referencia de 1600. La inmunoglobulina M salió dentro de rangos normales. De igual manera, los valores de glucosa, triglicéridos y HDL, estando el colesterol en el límite superior de lo normal. Se solicitó serología para virus de hepatitis B y virus de hepatitis C. Ambos salieron negativos. De igual manera se solicitaron autoanticuerpos, marcadores de autoinmunidad, como los anticuerpos antimitocondriales, que salieron negativos, los anticuerpos antinucleares, de igual manera negativos, y los anticuerpos antimúsculo liso, también dentro de rangos negativos. Dentro de la ecografía que se solicitó, en realidad informaba un hígado homogéneo, ¿no? Respecto a su ecogenicidad, los bordes regulares y un tamaño conservado sin alteraciones de su estructura. No informaba presencia de alteración en las vías biliares, y lo que sí, el hallazgo positivo fue una esplenomegalia. Se realizó de igual manera un Doppler portal, informando una vena porta de 15 milímetros, una velocidad en la vena porta de 15 milímetros por segundo, sin evidencia de trombosis en el sistema portoesplénico. Se tomó además una TEM trifásica, cuyo hallazgo también informaba un hígado de aspecto conservado, y nuevamente la esplenomegalia. Muy bien. Antes de pasar a la siguiente pregunta, queríamos hacer un comentario al respecto de esto. Si bien es cierto, la ecografía hepática es un examen muy específico, no es muy sensible. Cuando se hizo la evaluación de valoración de la alteración de enzimas hepáticas, salió un radio de 2.2, que si bien es cierto, estaba dentro de un patrón mixto, pero con tendencia a la colestasis. Entonces, en ese contexto era importante tener la ecografía para descartar dilatación de la vía biliar. Una vez descartada la dilatación de la vía biliar, sacándole provecho a los hallazgos ecográficos, podíamos entender de que dos cosas podíamos determinar, ¿no? Si habían signos de cirrosis hepática, 1, y 2, si habían signos de hipertensión portal. En cuanto a los signos de la cirrosis hepática, los hallazgos ecográficos esperables tendrían que haber sido dentro de lo que son bordes, bordes micronodulares, que no los tuvimos bordes lisos. La textura granular, que tampoco la tuvimos un hígado homogéneo. La simetría del hígado, a veces hay hipertrofia del lóbulo izquierdo, tampoco era un hígado simétrico. La disminución de tamaño tampoco la tuvimos, era un hígado de tamaño normal. Y tampoco tuvimos hipertrofia del lóbulo caudado, ¿no? Entonces, era como que con todo ello no encontramos signos ecográficos de cirrosis hepática. Sin embargo, el hecho de que no las encuentre la ecografía no necesariamente significa que no esté. Ahora, en cuanto a la ecografía abdominal Doppler, que tuvo como intención valorar hipertensión portal, dentro de los signos ecográficos, básicamente, bueno, podemos encontrar muchos, pero didácticamente, básicamente 4, ¿no? En la dilatación de la vía biliar, la disminución de la velocidad, el hecho de que hayan colaterales y la esplenomegalia. De estos 4 signos, encontraron 3, lo que indicaba o nos hacía pensar un poco más en lo de la hipertensión portal. Entonces, ahora sí vamos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta en realidad no va dirigida directamente al caso, sino de manera general, ¿no? Si sobre el diagnóstico de cirrosis hepática es correcto que, ¿no? ¿Es suficiente la historia clínica, parámetros laboratoriales e imagenológicos para hacer el diagnóstico? Los scores no invasivos como el FIB4 y el APRI contribuyen a la sospecha diagnóstica. Ocasionalmente se requiere de fibroscan o biopsia hepática. No es posible hacer el diagnóstico sin biopsia hepática. Todas son correctas, excepto la alternativa D, ¿no? Entonces, bueno, yo quería aprovechar, doctora, para poder preguntarle si considera necesario en este paciente la realización de un FibroScan. Sí, sabemos que la cirrosis hepática es una enfermedad que puede tener un espectro amplio de presentación. Y si bien es cierto, hay un grupo de pacientes que generalmente están en una etapa más avanzada, de repente solamente con un buen examen clínico, con unas pruebas de laboratorio y de repente una ecografía,
podríamos ya tener un diagnóstico de cirrosis hepática y dependiendo del grupo etario o de la sospecha etiológica, tal vez no sea necesario más exámenes. En este caso, no parece ser un caso de una cirrosis muy florida, ¿no? Tenemos ciertas alteraciones, tenemos la plaquetopenia que nos hace pensar que hay hipertensión portal, sin embargo, la imagen estructural del hígado pareciera que es un hígado normal, ¿no? Es muy útil, como veo acá en las alternativas, estos scores no invasivos como el FIB-4 o el APRI, que contribuyen a la sospecha diagnóstica. Creo que en el caso de esta paciente tenía niveles altos, muy sospechosos de cirrosis hepática. Sin embargo, sí creo que si contamos con la posibilidad de realizar una elastografía hepática, sería la mejor opción para poder avanzar en nuestro diagnóstico. Sí veo que tienen una alternativa que no es posible hacer el diagnóstico sin biopsia hepática. Eso no es tal cual, ¿no? Porque como les comentaba, de repente una enfermedad más avanzada y florida, pues no es necesario, ¿no? Llegar a una biopsia hepática. Entonces sí creo que el FibroScan es el siguiente paso, ¿no? En este caso. Ok. La mayoría ha respondido la respuesta E, que todas son correctas, excepto la alternativa D. Muy bien. Entonces continuamos. Muy bien. Y acá tenemos otra pregunta. Hasta este momento, ¿cuál es el diagnóstico actual de la paciente, no? Si es una hepatopatía crónica nefrótica, si es una cirrosis hepática de etiología determinada, hay datos insuficientes, se requiere una biopsia, o hay datos insuficientes, se requiere un FibroScan, ¿no? Bueno, creo que en cierta manera la doctora nos ha ayudado ya con esta respuesta. Sí, creo que se requiere. Se requiere el estudio de FibroScan. Aún no podríamos estar tan claros. Entonces, Muy bien, entonces vamos pasando. Sí, efectivamente nuestra paciente fue a FibroScan. Recordemos que esta es una paciente que se estaba valorando en consultorio externo, era una paciente asintomática, sin sobrepeso. Se aprovechó la toma de FibroScan también para solicitarle un control del perfil hepático y podemos ver que las transaminasas habían tenido un discreto descenso, estaban 5 veces por encima del límite superior, y la fosfatasa alcalina, sin embargo, había incrementado hasta un valor 5 veces superior al límite de la normalidad. Respecto a los parámetros obtenidos en el FibroScan, se contó con un valor de elasticidad de 39 kilopascales y un parámetro de atenuación controlada de 242, que corresponde a una esteatosis cero, y el hallazgo de los 39 kilopascales, que es compatible, corresponde a un grado de fibrosis F4. Ahora, es importante señalar que en el último consenso de Baveno, se ha resaltado la utilidad de la elastografía para el diagnóstico no invasivo de hipertensión portal clínicamente significativa en pacientes con enfermedad hepática crónica avanzada compensada. Entonces, lo que podemos ver en este flujograma es que, guiándonos de los valores obtenidos en un estudio como el FibroScan, en realidad unos valores por debajo de 10 kilopascales podrían excluir o excluyen una enfermedad hepática crónica avanzada compensada. Los valores entre 10 y 15 kilopascales, pues en realidad están sujetos a un seguimiento y una valoración individual y de cada caso. Los valores por encima de 15 kilopascales se puede asumir que hay una enfermedad hepática crónica avanzada compensada, y de aquí es importante, y también los valores nos van a permitir estratificar tanto el riesgo de hipertensión portal clínicamente significativa y a su vez el riesgo de descompensación. Considerando que ya un valor por encima de 25 kilopascales, ya se asume que en un paciente con una enfermedad crónica hepática avanzada compensada también tiene una hipertensión portal clínicamente significativa. Recordemos que en el caso de nuestra paciente pues se obtuvo un valor de 39 kilopascales. Entonces, hasta el momento ya podemos determinar que nuestra paciente es una paciente con una cirrosis hepática, haciendo el cálculo Child-A, un MELT score de 10, la etiología aún está por determinarse y con hipertensión portal clínicamente significativa. La siguiente pregunta es, ¿qué exámenes adicionales solicitaríamos para determinar la etiología de la cirrosis? Y tenemos una lista de exámenes, podrían revisarla y colocar sus respuestas.
Yo quería preguntarle, doctora, hemos llegado hasta este punto donde, si bien es cierto, ya sabemos que la paciente tiene un cuadro de cirrosis hepática, pero la etiología todavía no ha sido determinada. ¿Sería la biopsia el siguiente paso o todavía podemos tomar mano de exámenes de tercera línea? Creo que siempre primero tratar de ser lo menos invasivo y buscar diagnósticos menos frecuentes que se puedan determinar con análisis de laboratorio o pruebas de imágenes más accesibles, como siguiente paso. Pero sí es importante, dada la edad de la paciente, llegar a una etiología, ¿no? Llegar de todas maneras a la etiología y probablemente el paso final sea la biopsia, porque es una paciente que puede tener chance de algún tratamiento que mejore el pronóstico de la enfermedad. Igualmente, una vez ya habiendo determinado que esta paciente tiene cirrosis hepática con hipertensión portal clínicamente significativa, ir realizando más exámenes para evaluar presencia de complicaciones de la enfermedad, ¿no? Bueno, la mayoría ha marcado la G, todas excepto la biopsia hepática, ¿no? Muy bien, entonces podemos continuar, doctora Romina. Gracias, doctora. Bueno, aquí hemos establecido un flujograma de cara a enfrentar cuando se nos presenta un perfil hepático alterado. Es importante señalar que la revisión de la historia clínica y los antecedentes del paciente son muy importantes. Hay que indagar respecto al consumo de alcohol, respecto a la concomitancia de otras alteraciones metabólicas, la presencia de sobrepeso, obesidad, el consumo de drogas bajo prescripción médica, sin prescripción médica, otras sustancias, otro tipo de drogas, así como suplementos nutricionales, suplementos herbales, determinar los factores de riesgo del paciente de tener hepatitis virales y otras comorbilidades. El siguiente paso, como ya se ha establecido, nos va a ayudar mucho a definir el tipo de patrón de daño, ya sea un patrón de daño hepatocelular o colestásico. Aprovechar esta oportunidad para recalcar que el valor de las bilirrubinas no nos ayuda para orientarnos en esta definición del patrón, ya que pueden estar alteradas en ambos casos. Y cuando no se cumplen, como ya hemos revisado los criterios, pues podemos hablar de un patrón mixto. Como ya se había comentado, es importante empezar con un examen de imágenes que sea accesible, fácil, como es una ecografía, que de encontrar hallazgos como dilataciones o obstrucción o algún tipo de masa, pues ya nos orientaría el diagnóstico hacia ese extremo, hacia una alteración de la vía biliar extrahepática. De no encontrarse esos hallazgos, pues habría que pensar, cuando hablamos de un patrón colestásico, otras posibilidades de colestasis intrahepática y optar por solicitar anticuerpos antimitocondriales que, de resultar positivos, de igual manera nos orientaría de repente a una colangitis biliar primaria. De no ser contributorio, pues habría que investigar más a fondo la vía biliar, que podría ser con una colangioresonancia, que de encontrar hallazgos positivos como estenosis o dilataciones, de igual manera nos orientaría hacia una colangitis esclerosante primaria, y de resultar negativa, pues habría que plantearle al paciente la posibilidad de una biopsia hepática para definir. De igual manera, cuando nos encontramos frente a un patrón hepatocelular o mixto, pues según nuestro medio, es muy importante de primera instancia, como ya se mencionó, descartar la posibilidad de infecciones virales por virus hepatotropos, como virus hepatitis A, B, C, que son los más frecuentes. Como siguiente, si esto resultase negativo, como siguiente nivel, digamos, podríamos optar por los estudios de autoinmunidad con marcadores tipo ANA, asma, los valores de inmunoglobulina G. De igual manera, el perfil de fierro con ferritina, saturación de transferrina, y un estudio también de hemoglobina glicosilada para valorar sobre todo alteraciones metabólicas, ¿no? Y como tercer nivel, quizás enfermedades un poco menos frecuentes, como una enfermedad de Wilson, que se estudia o se puede hacer un screening con los valores de ceruroplasmina, cobre sérico, o la enfermedad por déficit de alfa-1 antitripsina. Si todos estos resultados de igual manera no resultasen contributorios, de todas maneras hay que plantear al paciente la posibilidad y la necesidad de una biopsia hepática.
Lo que se hizo con nuestra paciente fue efectivamente ampliar, digamos, a una tercera línea de estudios en los cuales se solicitaron anticuerpos anti-KLM, que también fueron negativos. Se solicitó alfa-1 antitripsina, que estuvo dentro de rangos. Sí se obtuvieron valores bajos de ferritina respecto al control. Y en cuanto a los estudios para enfermedad de Wilson, pues se obtuvo el único parámetro alterado fue el cobre en orina, que estuvo por encima del valor límite superior de lo normal, pero el cobre sérico y la ceruloplasmina estuvieron normales. Ante la duda y sospecha, lo que se hizo fue derivar a la paciente a oftalmología para descartar la presencia de anillos de Kaiser-Fletcher, que básicamente son depósitos de cobre en la córnea, y la paciente no los presentaba, ¿no? Como otros estudios de extensión, se le realizó una endoscopía digestiva alta, encontrándose unas varices esofágicas de segundo grado, y de igual manera se hizo una colangioresonancia, la cual informaba que la vía biliar no presentaba ningún tipo de alteración, se encontraba dentro de límites normales. Ahora, volviendo a nuestro flujograma, bueno, desde el inicio ya con la indagación profunda de la historia clínica se había descartado el consumo de alcohol y de otras sustancias, las otras comorbilidades. Una vez que se estableció el patrón, de igual manera se solicitó la ecografía, se descartó la posibilidad de obstrucción de la vía biliar, se solicitó serología, descartando infecciones virales, se solicitaron autoanticuerpos, siendo el AMA negativo, se descartó la posibilidad de colangitis biliar primaria, así como de hepatitis autoinmune. Con el resto de resultados también se valoró el perfil de fierro, que no fue contributorio, descartándose una hemosiderosis. Se solicitó la colangioresonancia, la cual también no se encontraron hallazgos patológicos, descartándose la posibilidad de una colangitis esclerosante primaria, de primera instancia, y de igual manera se pidieron los exámenes de, digamos, tercera línea, en la cual lo único dudoso que quedó fue ese cobre urinario alterado. Frente a todo esto, lo que se hizo fue plantearle a la familia la posibilidad de una biopsia hepática para definir, ¿no? La etiología, que como ya se ha mencionado, era muy importante llegar en este caso de la paciente, ya que se trataba de una paciente bastante joven. Y eso fue lo que se hizo una biopsia hepática, se obtuvo la muestra en cuña de manera laparoscópica, lo cual aportó aproximadamente 250 espacios porta que fueron evaluados por el patólogo, y como hallazgos importantes básicamente nos menciona una arquitectura parcialmente distorsionada por ampliación fibrosa de algunos portas y puentes fibrosis porta a porta, y nódulos regenerativos con diámetro menor a 3 milímetros, como podemos ver en la imagen inferior. Se puede ver un nódulo regenerativo y, bueno, los tractos fibrosos, ¿no? Esto nos confirmaría la presencia de una enfermedad hepática crónica avanzada, una cirrosis, como ya habíamos obtenido con los resultados del FibroScan. Y otro hallazgo importante y resaltante es en una muestra tan grande era la presencia de que era en realidad el hallazgo que en el 50% de la muestra no había presencia de conducto biliar principal. En la imagen superior podemos ver un espacio porta donde podemos ver la arteria y la vénula sin la presencia del conducto biliar, ¿no? El resto de hallazgos pues fueron aislados, ocasionales, señalar básicamente que el infiltrado inflamatorio tampoco rebasaba la placa limitante, la presencia de folículos linfoides con centros germinales fueron evidenciados en algunos espacios porta, ocasionalmente se apreciaba reacción ductular, había hepatocitos dispuestos en cordones regulares con grado moderado de regeneración, algunos hepatocitos apoptóticos, sinusoides con ocasionales linfocitos y polimorfonucleares, y la vénula hepática terminal sin alteraciones. Entonces, habiendo encontrado un leve infiltrado inflamatorio asociado a ductopenia importante, y habiéndose ya descartado otras causas de ductopenia en el caso de nuestra paciente, se concluye que se trata de una ductopenia idiopática del adulto, con inicio en la niñez, ya que la paciente ya presentaba un estadio avanzado, una cirrosis hepática, como ya hemos calculado el Child y el SCORMED. Ahora, frente al diagnóstico la biopsia hepática en el diagnóstico diferencial de colestasis, es importante recalcar que existen otras enfermedades de pequeños conductos biliares, dentro de las cuales podemos señalar la colangitis biliar primaria AMA negativo, que en nuestra paciente se descartó
básicamente porque los hallazgos de la biopsia no eran compatibles. La colangitis esclerosante primaria de pequeños conductos, que solo afecta a pequeños conductos, de igual manera se descartó debido a que los hallazgos en la biopsia tampoco. Los síndromes de superposición de hepatitis autoinmune, tanto con colangitis biliar primaria como con colangitis esclerosante primaria, también fueron descartados porque básicamente no se cumplían los criterios diagnósticos para hepatitis autoinmune. Y la sarcoidosis también porque en la biopsia no se evidenció la presencia de granulomas, tampoco había compromiso en otros órganos. La colestasis por drogas se descartó porque no había un antecedente de exposición a drogas o tóxicos. La colestasis familiar se descartó porque no había otros antecedentes familiares de este tipo, ¿no? Y básicamente nos quedamos con el diagnóstico de la paciente, que fue el de una ductopenia esencial del aducto con inicio en la niñez. Respecto a este diagnóstico, creo que es importante mencionar que en realidad la colangitis y la ductopenia hacen referencia a dos extremos de un mismo espectro lesional, que iniciaría con la lesión inflamatoria de los conductos, seguiría con la destrucción de los mismos y su posterior desaparición. La definición de esta enfermedad es que se trata de una colestasis crónica con escasez de conductos biliares demostrados en la biopsia hepática en más de un 50%, habiendo excluido todas las demás enfermedades que puedan cursar con ductopenia. La mayoría de casos son esporádicos, aunque sí se han descrito algunos casos familiares, y la distribución es ligeramente mayor en hombres que en mujeres. La edad de presentación suele ser variable, pero la mayoría de casos se agrupan entre los... Y se han descrito dos formas de presentación. La forma no sindrómica de la colestasis crónica infantil, que suele tener un curso más severo y suele ser de aparición en jóvenes adultos. Señalar que histológicamente la forma infantil y la forma de presentación en adultos son indistinguibles en la biopsia, pero se pueden diferenciar por la presencia de un factor genético asociado. Y la otra presentación es una variante de colangitis esclerosante que solo afecta a pequeños ductos biliares, que no se relaciona o no se asocia con enfermedad inflamatoria intestinal, suele tener un curso más leve, incluso a veces asintomático, y suele presentarse en pacientes de mayor edad, pero siempre antes de los 40 años. Volviendo a nuestro caso, nuestra paciente empezó el tratamiento con ácido ursodesoxicólico a razón de 1000 miligramos al día y carvedilol a 6.25 miligramos al día. 3 meses posterior al inicio del tratamiento se tomó un perfil hepático de control de todos los parámetros, tanto de las transaminasas como de los parámetros de colestasis, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil. Y 3 meses después, 6 meses en total después del inicio del tratamiento, se volvió a dosar cobre en orina y ya se encontraba dentro de rangos normales. Eso quería todo respecto al respecto. Gracias. Muy bien, hemos concluido con el caso. Si tuvieran preguntas, las pueden escribir en el chat para poder discutirlas. Doctor, estaba revisando el chat y, por ejemplo, acá tenemos una pregunta que dice si las enzimas hepáticas elevadas son confiables al momento de realizar un FibroScan, porque ciertamente se mencionó que la paciente inicia con alteración de enzimas hepáticas con una elevación de las enzimas, de las transaminasas por encima de aproximadamente 6 veces el valor normal. ¿Esto influiría en el resultado del FibroScan? Sí, normalmente cuando el paciente tiene enzimas hepáticas elevadas, el resultado del FibroScan puede estar sobredimensionado. Dependiendo del caso, podría ser recomendable, si hay duda diagnóstica y de repente en un caso en el que no hemos llevado a la biopsia, realizar un nuevo FibroScan, de repente al normalizar las pruebas hepáticas, y probablemente se vería una diferencia significativa, ¿no? En este caso en particular, el valor era tan elevado que dejaba poca duda, pero sí es cierto que puede sobredimensionarse con los niveles de enzimas hepáticas al momento del examen. Ok. Acá hay un comentario. Nos dicen, si muchas patologías en la actualidad han dejado de ser idiopáticas debido a la posibilidad de realizar examen genético, ¿no? Y tal vez dirigida la pregunta un poquito más en caso hay genes determinados en esta patología, ¿no?
Creo que esa pregunta la ha hecho una gastroenteróloga pediatra. Y sí, porque estos trastornos colestásicos que vienen de la infancia probablemente ya no sean, si les hacemos un estudio genético, probablemente ya no sean idiopáticos, ¿no? No sé si se planteó la posibilidad de algún estudio genético en este caso, Romina. En realidad, bueno, en nuestro medio no teníamos la facilidad de optar por un estudio genético. Hubiéramos tenido que conversar con la familia, de repente para mandarla a Lima, pero ya con los hallazgos y con el tratamiento ya con los diagnósticos establecidos, la etiología, y una vez iniciado el tratamiento con mejoría clínica y laboratorial, ya no se optó por indagar esos factores genéticos, ¿no? Que posiblemente hubieran sido didácticos al momento de... Y se descartaron algunas otras malformaciones de repente que podrían estar relacionadas a una colestasis sindrómica, enfermedades cardiovasculares, de repente, o trastornos óseos. Bueno, como la paciente no tenía ningún otro antecedente, en realidad por el estudio de la amenorrea, que fue prácticamente el único síntoma por el cual llegó con nosotros de manera referida, dentro de los otros estudios tampoco se encontró otras alteraciones. Otra pregunta que tenemos acá es, ¿qué tan frecuente es esta etiología, no? Bueno, yo sí quisiera comentar al respecto. Cuando revisábamos el caso con la doctora Tenorio, bien es cierto, decíamos, ¿qué probabilidad hay que se vuelva a repetir, encontrar este tipo de casos de manera regular, ¿no? En realidad es poco probable porque son casos con baja frecuencia, ¿no? Sin embargo, creo que la importancia era que nos podía ayudar a ordenar un poco cómo realizar los algoritmos diagnósticos, cómo solicitar los exámenes en cuanto a poder buscar una etiología. Ahora tenemos por acá otra pregunta que dice, ¿por qué bajó el cobre en orina luego del tratamiento? Bueno, yo quisiera comentar un poco esto del cobre urinario. Si bien es cierto, tener una paciente de 18 años que ya tiene cirrosis hepática nos ponía en una duda grande en cuanto a la posibilidad de enfermedad de Wilson. Ahora, sabemos que la enfermedad de Wilson suele caracterizarse por tener alteraciones en la ceruloplasmina sérica, una ceruloplasmina sérica baja, pero un cobre urinario alto. La ceruloplasmina salió en valores normales, pero el cobre urinario sí salió elevado. En ese contexto había que ponerse a revisar cuáles eran el diagnóstico diferencial o cuáles podían, o qué otras patologías pueden elevarme el cobre urinario. Y dentro de ello es importante mencionar que la colestasis en sí misma aumenta el cobre urinario. Es por eso que la paciente recibe el tratamiento, mejora la colestasis y por ende también el cobre urinario normaliza, ¿no? Tenemos otra pregunta. Dice, si no se puede realizar la biopsia hepática y hay alta sospecha de etiología inmunológica, pero con marcadores negativos, ¿existe posibilidad de encontrarse en algún periodo de ventana? Y si fuera el caso, ¿en qué tiempo repetir los exámenes? ¿Qué opinión tendría, doctora, respecto a ello? Perdón, me desconecté. Si no tuviéramos acceso a una biopsia. Uh-huh. Bueno, los Lo que yo niveles, estoy queriendo entender de la Ay, sí, doctora. No sé si lo que estoy queriendo entender de la pregunta es si inicialmente puedo tener una alteración y con la observación estos cambios ir acentuándose un poco más, de manera que luego ya pueda positivizar algunos marcadores, ¿no? Más o menos entiendo de la pregunta. claro, pero no tiene, o sea, clínicamente o laboratorialmente no tiene un patrón muy claro, por ejemplo, de CBP, no tiene, por ejemplo, cuadro clínico, no hay prurito, la alteración de la fosfatasa y de la gama no son tan marcadas. Por otro lado, las transaminasas están, si bien están elevadas, pero no en un cuadro florido de hepatitis autoinmune.
podría ser, o sea, no deja de ser posible que sea, digamos, una hepatitis autoinmune que esté en una etapa en la que no tiene unas transaminasas tan elevadas y podría ponerse más manifiesta más adelante, podría elevar más la IgG más adelante. Igualmente creo que en este momento sin biopsia no se le podría dar ningún tratamiento ni nada. Es una paciente que ya tiene manifestaciones de cirrosis, ¿no? El micrófono. Ok, acá tenemos otra pregunta. ¿Qué cuidados deberíamos tener en esta paciente durante la gestación? ¿No? Entendiendo de que es una paciente joven, que probablemente en alguna etapa de la vida pueda optar por embarazarse, ¿no? Entonces, ¿qué cuidados o cuál sería el pronóstico de esta paciente si se embaraza, ¿no? Pues probablemente el mismo que cualquier paciente con cirrosis hepática, ¿no? Baja probabilidad de gestación, pero no imposible. Y en el embarazo, probabilidad de que aumenten las manifestaciones de hipertensión portal. Idealmente, a esta chica, como es joven, hacerle un seguimiento, de repente ofrecerle ligadura de varices esofágicas para disminuir riesgo de sangrado, que podría aumentar eventualmente durante una gestación la hipertensión portal. Y solo eso por ahora, ¿no? En cuanto al medicamento, pues no hay mayor riesgo, ¿no? Que utilice el ácido urso desoxicólico, si es lo que está surtiendo efecto en ella, no habría problema durante una posible gestación. Preguntan, ¿habría estudiado otros miembros de la familia? Y bueno, yo quiero aprovechar esta pregunta para comentarle que inicialmente, cuando la paciente llega a estudio, viene con el antecedente del hermano que también tenía elevación de enzimas hepáticas, ¿no? Y la mamá se preocupó por el hermano porque vio que su hija tenía un problema, ¿no? Y quería descartar un problema en el hermano. Entonces, hasta allí como que había un cuadro de confusión, ¿no? Teníamos dos hermanos que tenían alteración de enzimas hepáticas con diferente patrón. ¿Habría que estudiar buscando esta enfermedad a los otros miembros de la familia? ¿Qué opinión tendría, doctor? Pues creo que sí, pensando que es una enfermedad que viene de la infancia, probablemente haya cierta carga genética. Sí, tener un hermano menor con alteraciones de pruebas hepáticas, que rápidamente hemos pensado que es un cuadro asociado al hígado graso, yo creo que sí deberíamos ampliar el estudio, ¿no? Genético, de repente, si es que es posible un FibroScan o quién sabe, de repente en algún momento la biopsia, ¿no? Dependiendo de la magnitud de sus alteraciones hepáticas. Ok, acá tenemos un comentario. Nos comentan que en enfermedad de Wilson la mayoría tiene compromiso neurológico al momento del diagnóstico, ¿no? Bueno, acá tenemos alguna otra pregunta. Los exámenes pueden estar en rangos normales, lo que se debería hacer es la biopsia, lo que se debería hacer en la biopsia es cuantificar el cobre por gramo de tejido, ¿no? Ahora, yo quería también comentarle, doctora, que como estábamos con la idea de que pudiese haber una enfermedad de Wilson, eh, se, se especificó a la patóloga los hallazgos y esto del cobre urinario elevado, ¿no? Ahora, entender que la enfermedad de Wilson puede ser muy disperso en cuanto al diagnóstico de biopsia hepática, ¿no? Sin embargo, tiene algunas características específicas como la esteatosis hepática importante que no se vio en la biopsia hepática. Ahora, la pregunta que tal vez tendríamos que hacer en este contexto es eh, poder cuantificar el cobre en el tejido hepático hubiese sido importante para descartar la enfermedad de Wilson o era suficiente en el contexto que encontramos ductopenia y que definitivamente Wilson no cursa con ductopenia, ¿no? De manera que ya quedaba excluido de este contexto, ¿no? No sé qué opinión tenga. Sí, igualmente, creo que queda excluido dado el contexto de la paciente. Tenemos otra pregunta. ¿A cuánto tiempo debemos dar el tratamiento? ¿En cuánto tiempo esperamos normalizar el perfil hepático? Y después, ¿cada cuánto tiempo debiera hacer su control de perfil hepático? Bueno, esta patología en particular no es, digamos, de las más frecuentes o de la que manejamos con más frecuencia.
Veo el control que presentó la doctora Romina. No sé, ¿al cuánto tiempo fue Romina que ya estaba normal totalmente? A los 3 meses, doctora. Fue una respuesta súper rápida. Habría que hacer vigilancia, ¿no? Tal vez dar un año, si persiste normal, considerar retirarlo dependiendo de cómo esté la paciente. No sabemos mucho del comportamiento de esta enfermedad. Igualmente ya tiene un daño crónico, ya tiene manifestaciones de hipertensión portal. Probablemente debamos abocarnos más a la vigilancia de descompensaciones, ¿no? Estar atento a las complicaciones, considerar en el futuro trasplante hepático. Acá tenemos una pregunta. ¿El uso del ácido urso desoxicólico es utilizable en estas enfermedades colestásicas diferentes a CDP? ¿Cómo sería su seguimiento? ¿Cuándo utilizarlo? Ah, perdón, ya había leído esa pregunta. Entonces ya había sido respondida. Bueno, tenemos acá un comentario. Los patrones colestásicos usualmente demoran más en responder. Sin embargo, esta paciente respondió muy rápido. Muy bien. Creo que hemos concluido con las preguntas. Doctora Mayor, agradecerle el que nos haya acompañado ahora. A la doctora Romina Buscalia también agradecerle la presentación del caso clínico. Agradecerles a todos la participación y bueno, ya nos encontramos en la siguiente actividad. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, Buenas hasta noches. luego.